Como clase de hoy, para poder ampliar un poco sobre lo que es la planificación y hacer un análisis de los estados financieros, vamos a ver las herramientas y técnicas para el análisis, ¿no?, de estos estados financieros. Habíamos mencionado que en la planificación es importante conocer el negocio, es importante hacer lo que hemos denominado una evaluación previa. Y para tal propósito es necesario que nosotros tengamos conocimiento sobre el objetivo del análisis financiero. Si bien existen diferentes herramientas, entre las principales que nosotros vamos a utilizar para lo que es el análisis financiero, podemos mencionar lo siguiente. Los estados financieros sirven de base para la toma de decisiones, ya que nos muestran la situación económica de una empresa a una fecha pasada, presente o futura. Es necesario que nosotros, cuando hacemos el análisis de estados financieros, tengamos conocimiento de dos o tres gestiones anteriores para ver su movimiento, para ver su cambio, para ver cuentas significativas, para hacer el análisis de la situación económica que se cuenta dentro de la empresa. De esta manera, las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. ¿Qué son los estados financieros desde el punto de vista de las finanzas? Es la muestra de datos económicos que nos van a mostrar cuánto se tiene de saldos en las cuentas contables. Habíamos mencionado que nosotros hacemos un análisis tomando en cuenta el saldo de cuentas, el ciclo de transacciones y las revelaciones. Para hacer el análisis financiero necesitamos tomar en cuenta los saldos de las cuentas. ¿Cuánto tengo en caja al 31 de diciembre? ¿Cuánto tengo en bancos al 31 de diciembre? ¿Cuánto asciende mis cuentas por cobrar? ¿Cuánto asciende mis cuentas por pagar? ¿A cuánto va a ascender mi patrimonio? Es de esta manera que las finanzas afectan a las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto dinero a usar y cómo invertir en los ahorros. El conocimiento de las técnicas de un buen análisis financiero no solo va a ayudar a la toma de mejores decisiones financieras o a la gerencia de la empresa, sino que también va a coadyuvar a comprender las consecuencias financieras hacia realizar una auditoría de estados financieros. De esta manera, el objetivo del análisis financiero se va a fijar en la búsqueda de la medición de la rentabilidad de la empresa a través de sus resultados y en la realidad de liquidez de la situación financiera para poder determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, podemos mencionar que en una auditoría, la interpretación, la presentación, la revelación de estos estados financieros se tiene que comprender viendo desde un punto de vista de una conclusión, de un juicio profesional que como contador público o auditor voy a tomar en cuenta. De esta manera decimos que la consecuencia del análisis y la comparación de los datos de estos estados financieros de una entidad va a ser el resultado que me va a permitir, como auditor, a poder encontrar ciertos datos significativos que voy a tomar dentro de mi auditoría. ¿Cuál ha sido su movimiento? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué puede ser que haya sucedido para que haya un cambio drástico? Para que haya un cambio mínimo, para que aumente o disminuya ciertas cantidades. En este entendido, podemos mencionar lo siguiente. El análisis de estados financieros viene a comprenderse como la utilización de los estados financieros para analizar la posición y el desempeño financiero. ¿Qué significa la posición? El balance general. ¿Qué significa el desempeño? El estado de resultados de la empresa.
de una empresa, así como para evaluar el desempeño financiero futuro. En este entendido, una serie de preguntas está orientada como, por ejemplo, ¿qué tan firme es la posición financiera de la empresa? ¿Qué tan rentable es la empresa? ¿Cumplieron con sus utilidades, con los pronósticos esperados? ¿Se encuentra de manera adecuada? ¿Es de manera sostenible? ¿Cuál ha sido el desempeño de los estados financieros? Para lo cual tenemos que tomar en cuenta tres requisitos. Primero, conocimiento de la entidad. El análisis financiero me va a permitir conocer en qué estado se encuentra la empresa, de acuerdo a la información que me han prestado, el cual como auditor, como contador público estoy analizando. Por otra parte, voy a utilizar los métodos de análisis correctos. Necesito saber qué tipo de análisis voy a utilizar, cuáles son los métodos que voy a utilizar y para qué me sirve cada método. En este entendido, una vez que yo hago el análisis, voy a tener un juicio o criterio personal como contador público o como auditor. ¿Para qué? Para encontrar cuentas significativas, para poder determinar mi materialidad, para poder determinar mi materialidad a nivel estados financieros, a nivel cuentas. En este entendido, me va a permitir a reflejar y poder entender qué tipo de técnicas de auditoría voy a utilizar y cuáles son las cuentas más importantes de la empresa. Por lo tanto, me permite obtener información financiera de la empresa. Una vez que obtengo la información financiera, voy a poder descubrir deficiencias. Encontrando esas deficiencias, voy a poder conocer la verdadera situación de la empresa. Y una vez que ya vea cuál es la realidad, voy a poder tomar decisiones acertadas como auditor, como contador público. Porque hemos mencionado que el resultado de la planificación viene a ser el memorando de planificación de auditoría. Para tal entendido, yo tengo que conocer el negocio, conocer sus actividades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y a nivel estados financieros, mediante el análisis, voy a poder conocer la verdadera situación de la empresa para tomar decisiones acertadas de cómo voy a enfocar mi auditoría. Entonces, de esta manera decimos, ¿no? Que desde el diseño de la metodología que vamos a utilizar en la fase 1 de la planificación, tenemos que obtener información financiera de la empresa. Es necesario planear el trabajo a fin de reunir datos competentes, suficientes y controlar los costos, ¿no? El plan base como resultado del método de auditoría para poder realizarlo de una manera eficaz, lo vamos a poder realizar haciendo un conocimiento de la entidad, poder conocer la verdadera situación de la empresa y de esta forma la planificación nos va a permitir que sea de una manera adecuada por medio de este análisis financiero. El conocimiento del negocio tiene como fin, estamos hablando, interpretar de forma adecuada el significado de la información y para eso necesitamos los estados financieros. Tenemos que analizarlos para poder obtener a lo largo de la auditoría, es decir, para poder emitir una opinión, para poder hacer unos procedimientos adecuados dentro de la ejecución. Tenemos que conocer, tenemos que entender el negocio de la actividad del cliente. Y es así que el análisis de los estados financieros va a permitirnos ver aspectos únicos que nosotros vamos a necesitar como auditores, ya que una auditoría de una empresa puede realizarse con cuidado. Para esto necesitamos hacer el análisis, sea un análisis horizontal o sea un análisis vertical.
Por otra parte, también va a contribuir a entender la estructura del control interno del cliente y evaluar el riesgo de control por medio de las cuentas significativas que encontremos. El hecho de que la estructura del control interno del cliente pueda generar información financiera confiable y proteger los activos y los registros es uno de los conceptos más importantes que nosotros tenemos que saber determinar para ver si realmente existe esa información confiable, esa información útil, para ver si realmente se protegen los registros y los activos. De esta manera, en la práctica de la auditoría de estados financieros, cuando nosotros hacemos la evaluación, tenemos que realizarlo midiendo la estructura del control interno. El riesgo de control tenemos que evaluar, ver si es alto, mediano, bajo. Tenemos que ver la cantidad de datos de auditoría que vamos a necesitar. Vamos a hacer un enfoque de cumplimiento, vamos a hacer un enfoque sustantivo. Entonces, la información que nosotros determinemos por medio del análisis financiero nos va a permitir determinar el enfoque, determinar qué procedimientos vamos a utilizar en el momento de ejecutar la auditoría. Para esto tenemos que conocer la verdadera situación de la empresa y es ahí donde nos va a permitir tomar decisiones acertadas. De esta manera, para plantear adecuadamente la auditoría, nosotros no solamente nos vamos a basar en el cumplimiento de normas de contabilidad generalmente aceptadas, sino también tenemos que determinar cómo es su control interno. Y para esto, el análisis de estados financieros nos permite poder tener lineamientos, cuestiones ya claras, realizar flujogramas sobre el control interno y cómo es su evaluación. En este entendido, para poder realizar procedimientos de auditoría, me va a servir el análisis financiero para poder saber qué tipo de procedimientos voy a utilizar. Voy a utilizar procedimientos a detalle, voy a utilizar procedimientos de control, qué tipo de procedimientos voy a utilizar. Es ahí la importancia de este análisis de estados financieros. Obtener información financiera de la empresa, descubrir deficiencias, conocer la verdadera situación de la empresa y tomar decisiones acertadas. En este entendido, el análisis de estados financieros es el procedimiento por medio del cual se van a separar todos los elementos del estado financiero con el fin de examinar críticamente y conocer la influencia de cada uno de ellos. De esta manera, voy a considerar lo siguiente. Voy a hacer una comparación de estados financieros. ¿Qué es la comparación de estados financieros? Es el estudio simultáneo de dos o más conceptos y cifras del contenido de los estados financieros para determinar la igualdad o desigualdad. ¿Hay diferencias o los saldos son iguales? Y si hay diferencias, ¿son positivas? ¿Son negativas? ¿Cuál es la situación de la empresa de acuerdo al análisis de los estados financieros? De esta manera, para que las decisiones relacionadas con la información financiera sean confiables, es necesario interpretar los estados financieros de la empresa a través del análisis y comparación de dicha información. En este entendido, el análisis financiero se debe tomar en cuenta un análisis de rentabilidad con ese enfoque y con el enfoque de un análisis de riesgos. ¿Existen riesgos? Es la pregunta. ¿Hay rentabilidad? Es la otra pregunta. De esta manera, cuando yo veo y hago un enfoque de los estados financieros con un análisis de rentabilidad, estoy mencionando que es la evaluación de rendimiento sobre la inversión de la organización. Se enfoca en las fuentes y los niveles de rentabilidad e implica la identificación y la medición del impacto de varios generadores de rentabilidad. También incluye la evaluación de las dos fuentes principales de la rentabilidad,
márgenes, que es la posición de las ventas no compensadas por los costos, y la dotación, utilizando el capital. Por otra parte, cuando yo hago el análisis de riesgos, es la evaluación de la capacidad de la organización para poder cumplir sus compromisos. Implica la evaluación de la solvencia y la liquidez de la organización, junto con la variabilidad de sus utilidades. El análisis de riesgo a menudo se considera en el contexto del análisis del crédito. ¿Cómo se está viendo el tema de la liquidez? ¿Hay solvencia dentro de la empresa? Aún así, el análisis de riesgo es importante para hacer un análisis del capital, tanto para evaluar la confiabilidad y su sustentabilidad del desempeño en una organización. Por lo tanto, yo tengo que no solamente medir cómo has vendido, sino si existen riesgos. Y al hacer el análisis de riesgos, bajo mi auditoría, voy a determinar si el riesgo es alto, mediano o bajo. Esto podemos hacerlo por rubros, podemos hacerlo por cuentas o encontrar cuentas significativas que sean importantes y poder analizar su riesgo. Considerando que de acuerdo a las normas de auditoría yo tengo que ver bajo el enfoque del fraude, ¿no? Actualmente la planificación de una auditoría de estados financieros también tengo que considerar ese aspecto. De esta manera, podemos mencionar que existen importantes herramientas para hacer este análisis, ¿no? Existen varios tipos o métodos de análisis de índices financieros. Entre los más importantes que podemos mencionar ahora es el análisis de estados financieros horizontal, el análisis de estados financieros vertical y el uso de las razones financieras. En este entendido, nosotros como auditores tenemos que considerar de qué se trata estos análisis. Con este propósito, vamos a mencionar ahora cuál es el alcance del análisis horizontal. Entonces, de esta manera podemos describir, ¿no? El análisis horizontal es un análisis que se va a realizar comparaciones de dos o más estados financieros. ¿Qué quiere decir? Lo que tenemos que considerar es que se puede hacer el análisis no solo de dos gestiones, ¿no? La actual y la anterior, sino podemos tomar 3 gestiones, 4 gestiones, dependiendo al juicio profesional. Por eso decimos de dos o más estados financieros, considerando y ponderando el factor tiempo y su cambio progresivo de cada una de las cuentas contables. Cuando vemos el factor tiempo, estamos mencionando que los estados financieros presentados a cierta fecha tienen que ser iguales. Pueden ser estados financieros semestrales, estados financieros anuales, estados financieros mensuales, pero el tiempo para su comparación tiene que ser igual. Ejemplo, estado financiero terminado al 31 de diciembre de 2018. Estado financiero terminado al 31 de diciembre del 2019. Estado financiero terminado al 31 de diciembre del 2020. Como podemos ver, sus tiempos son iguales, de un año cada uno. Por eso tenemos que considerar aumentos y disminuciones en este análisis y sus tendencias. ¿Qué motivo habrá habido para que haya aumentos? ¿Qué motivo habrá habido para que haya disminuciones en sus saldos de cada una de las cuentas que estoy comparando? No es posible realizar un análisis horizontal donde yo coloque un estado financiero de 6 meses, otro de un año, otro de 3 meses, porque la variación de tiempo me va a distorsionar los datos y mi análisis no va a ser adecuado.
De esta manera decimos que para comparar las variaciones entre periodos de los estados financieros para identificar los cambios más significativos, hay que considerar que es un claro ejemplo de comparación temporal y se puede expresar en términos absolutos o relativos. Al aplicarlo es posible responder cuánto y por qué ha variado una cuenta en los estados financieros. De esta manera, podemos decir que los aumentos y las disminuciones vamos a tomar en cuenta comparar importes homogéneos correspondientes a dos o más periodos. Vamos a tomar en cuenta que se debe utilizar el balance general y el estado de resultados. De esta manera, en sus aumentos y disminuciones, en el balance general tenemos que mencionar, por ejemplo, en las disponibilidades, el aumento nos lleva a un sobrante ocioso de efectivo, es un análisis que tenemos que hacer. Si existe aumento en las cuentas por cobrar, ¿es por existencia de nuevos clientes o es que existen deudores morosos? ¿Qué motivos puede haber? Son ejemplos, ¿no?, que estamos colocando. Por otra parte, también podemos mencionar, los cambios situacionales aparentan un estancamiento de inventario, ¿no? Otro tipo de aumentos y disminuciones dentro del balance general. ¿El aumento de los pasivos corrientes está en proporción al aumento del activo corriente? ¿O es que solo están aumentando mis pasivos? ¿Hubo cambios de significancia en los activos fijos? ¿Ha habido alguna venta o ha habido alguna compra? ¿O la diferencia solo es por la depreciación? ¿Las obligaciones a largo plazo son constantes o tienden a disminuir? Preguntas que me puedo hacer. ¿Existe alguna modificación en el capital? Porque si hay un aumento o una disminución, es porque ha habido alguna autorización o incorporación de socios, puede ser, o retiro de socios. Dentro del estado de resultados, hay que valorizar los resultados obtenidos, hay que formular y mantener políticas financieras operativas, hay que medir los cambios de volumen de unidades vendidas o cambio en los precios de venta. Puede ser que se ha vendido, ha habido mayor ingreso, pero los precios hemos tenido que subir. Puede ser que haya habido el mismo monto de ventas, pero no son las mismas cantidades, ¿no? Cambio en el volumen de unidades vendidas o incremento en los costos unitarios. ¿Qué es lo que ha pasado? Aumentos o disminuciones en el estado de resultados. ¿Ha aumentado o ha disminuido de los gastos operativos por políticas sociales? ¿Ha habido un aumento o disminución de gastos operativos por políticas financieras? ¿Qué es lo que ha pasado? Luego podemos hablar de las tendencias. Considerar los cambios tecnológicos es importante. Las clases de datos de los clientes, tenemos una base de datos y su comportamiento. ¿Están pagando o qué es lo que está pasando?, ¿no? Por otra parte, hay competencia creciente, hay cambios en el marco legal del país, hay un poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es lo que está pasando?, ¿no? De esta manera, podemos mencionar cuál es la ventaja entonces del análisis horizontal. Cuando se hace el análisis horizontal de un estado financiero como el balance general o el estado de resultados, se hace una comparación horizontal entre los valores de dos periodos com comparables, ¿no? De esta forma, el análisis horizontal, la ventaja que me da es determinar cuál fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado o de un rubro. De esta forma, el análisis me va a permitir determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, en ese mismo periodo fue malo, o en ese periodo fue regular, donde voy a tener que interpretar por cada una de las cuentas que estoy analizando.
Y para hacer este análisis financiero tengo que calcular tanto la valoración absoluta, estamos hablando de números, no solamente haciendo las divisiones, ¿no? Sino analizando el por qué ha subido, ha aumentado, por qué ha bajado, ha disminuido. Esta comparación me va a poder determinar conceptos de rubros de un estado financiero de qué es lo que está pasando. Eso es, podemos mencionar por el lado del análisis horizontal. Por otra parte, tenemos el análisis vertical. Acá podemos mencionar, en el análisis vertical vamos a tomar en cuenta, no se analiza el tiempo, sino la manera porcentual relacionada a la magnitud del impacto en relación de los estados financieros. Comparamos buscar resolver las preguntas como, por ejemplo, ¿cómo está compuesto el activo? ¿Cómo está compuesto el pasivo? ¿Cómo está compuesto el patrimonio? ¿Y qué porcentaje corresponde a cada uno? ¿Qué porcentaje corresponde a los ingresos? ¿Representa un porcentaje alto el costo de ventas? ¿Qué porcentaje corresponde a los gastos o a las utilidades? Utilidad bruta, utilidad neta, utilidad líquida. De esta manera, podemos mencionar, en el análisis vertical no se analiza el tiempo, sino de manera porcentual la relación de la magnitud del impacto con su relación a los estados financieros comparados. En otras palabras, los estados financieros no me van a reflejar solamente importes, sino porcentajes. ¿Cómo está compuesto el activo, pasivo y patrimonio? ¿No? Como habíamos mencionado. De esta forma, podemos mencionar el proceso aritmético que debe seguirse para la reducción de los estados financieros a porcentajes consiste básicamente en dividir cada una de sus partes dentro del todo o cociente que se multiplica, ¿no? Por 100. Voy a dividir y voy a multiplicar por 100. Por ejemplo, para el balance general se debe utilizar el total activo o total pasivo. El monto de la cuenta voy a dividir entre el total activo y lo voy a multiplicar por 100. O el monto de la cuenta voy a dividir entre el total pasivo y patrimonio y lo voy a multiplicar por 100. En este entendido, para el estado de resultados se debe utilizar como un todo el total de ventas. Ese va a ser mi 100%. Y todas las cuentas lo voy a dividir entre el total ventas. El análisis vertical también me va a servir como comparación en el caso que yo utilicé el otro indicador que son los ratios o razones financieras. Entonces, de esta manera, yo voy a ir evaluando, voy a ir midiendo, voy a ir viendo mediante el análisis horizontal y el análisis vertical. Con este fin, yo tengo que hacer mi evaluación. Es necesario que yo vea esta comparación tanto en el análisis horizontal y en el análisis vertical. Ahora, cuando yo hablo del análisis horizontal y hablo del análisis vertical, ¿cuál va a ser su importancia? ¿Para qué me sirve? Podemos mencionar el análisis horizontal y el análisis vertical. Vienen a ser técnicas que me van a permitir conocer la composición de los diferentes cuentas que tengo. Cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, en el caso de utilidades o pérdidas, ¿no? Como resultado. Y voy a poder ver su evolución en el tiempo. Estados ante las técnicas que yo voy a utilizar, ¿no? Y me va a poder, como auditor, determinar qué tipo de enfoque le voy a dar. Enfoque de confianza, enfoque sustantivo. ¿Qué tipo de pruebas voy a hacer? De esta manera es importante utilizar este análisis financiero como parte de conocimiento del negocio. Pero la pregunta ¿es lo mismo entonces un análisis horizontal o vertical? Habíamos mencionado que existen dos análisis, ¿no? Análisis horizontal y análisis vertical.
En el análisis horizontal estoy comparando, en resumen, la variación dentro del rubro, dentro de las cuentas. Y en el análisis vertical estoy determinando a cuánto asciende su participación de cada cuenta en los estados financieros. En otras palabras, estoy determinando qué tanto de porcentaje pertenece a cada una de las cuentas dentro del total global de los estados financieros, lo cual me va a permitir determinar cuáles son las cuentas significativas y cuáles son las cuentas no significativas. Son dos sistemas distintos que me van a poder hacer analizar los conceptos, pero que se van a complementar permitiéndome como contador público, como auditor, hacer una evaluación integral de la estructura financiera de la empresa, porque estoy tomando en cuenta tanto el balance general, que es la posición financiera, y el estado de resultados, que es su sus operaciones que han realizado dentro de la gestión. Por otra parte, al hablar de las ventajas por medio del análisis vertical, podemos mencionar, ¿no?, que el análisis vertical, al utilizarlo como una técnica de análisis financiero, como contador público, como auditor, me va a permitir conocer, le llamaremos, en resumen, el peso porcentual, ¿ya?, de cada partida, de cada cuenta, de cada rubro que se encuentra en los estados financieros de una empresa en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Eso es lo importante. Y también eh, me permite tener un análisis estructural de los estados financieros en su conjunto, de manera porcentual, con una base de 100%, ¿no? Habíamos hablado que el 100% va a ser en el balance general el total activo o total pasivo y patrimonio. Y en el estado de resultados va a ser el total ventas. Entonces, por medio de este análisis, yo voy a saber en porcentaje cuánto es la participación de cada cuenta dentro de los estados financieros. Es de esta manera que nosotros vemos estos dos tipos de análisis, horizontal y vertical. Habiendo ya explicado estos análisis, que tengan un buen resto de jornada y continuamos a la siguiente clase. Muchas gracias.